Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con nuestras clases. Hoy nos corresponde hablar del sistema digestivo, ¿ya? Los docentes que ustedes ya conocen, encargado del curso. ¿Qué es el sistema digestivo? Nosotros todos conocemos, bueno, se encarga básicamente de la transformación de los alimentos para que estos puedan ser absorbidos, ¿no? Básicamente lo que cumple es la absorción. Este es el objetivo principal. La longitud mide más o menos de 10 a 12 metros. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes tenemos el tubo digestivo propiamente dicho y las glándulas anexas. Dentro del tubo digestivo propiamente dicho tenemos la secuencia desde la boca, faringe, laringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, el tejido propiamente, digo, el tubo digestivo propiamente dicho, tenemos desde el esófago. La boca participa también en el sistema respiratorio, ¿no? Glándulas anexas. El hígado básicamente es la glándula, es la víscera, una de las vísceras más grandes. El páncreas, muchas enzimas, las glándulas salivales. Vamos a definir algunas cosas que nos van a ayudar. Por ejemplo, el primero que es la ingestión. Es el proceso que consiste en llevarse los alimentos y líquidos a la boca. La secreción, el proceso por el cual las células de la pared del tubo digestivo u órganos auxiliares secretan alrededor de 7 litros de agua durante todo el tubo digestivo. Que la deglución es el proceso mediante el cual los alimentos van desde la boca hasta el estómago. Por gravedad, ¿no? El esófago básicamente acaba por el esófago, ¿no? El esófago tiene tres partes, tres porciones. La porción superior, la porción media y la porción inferior. La porción superior, eso es, tiene que ver directamente con la voluntad. La porción media es mixta y la porción inferior no obedece a la voluntad, ¿ya? Cae por la gravedad. Perdón. La digestión, proceso de degradación, como les decía, de los alimentos en moléculas más pequeñas, ¿no? A través de las enzimas y los dientes y todo eso. Vamos a seguir hablando de la absorción, proceso mediante el cual dice las sustancias digeridas entran a las células. Esto es la clave, ¿no? Entran a las células y forman a través de las células del tubo digestivo. ¿A dónde van? Van hacia la sangre y o la linfa. Asimilación. Estas, una vez que se absorbe, se asimila y van a formar parte de nuestra energía diaria, ¿no? Forman parte de nosotros. Muy bien. Y lo que sobra, los desechos, los que no son absorbidos, los que no son digeridos, van a ser eliminados juntos con las sustancias que se esfacelan, la descamación de las células de los tejidos de revestimiento, con las bacterias y básicamente las sustancias que no se digieren, como tipo la celulosa, ¿no? Que no lo digerimos. Muy bien, aquí tenemos una visión amplia desde la cavidad oral, luego viene la faringe, la laringe, hay una secuencia, ¿no? Primero es F, luego es L, faringe. No, la faringe tiene tres partes, orofaringe, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿no? El esófago, el páncreas y el estómago, ¿no? Que tenemos las glándulas anexas. La histología. Vamos a hablar breve, es importante conocer la histología. Está compuesto básicamente por 4 capas, desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Empezamos desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, igualito es, ¿no? La mucosa es la parte más interna, es esta. Entre la mucosa y la submucosa hay una musculares mucosae, esa capa nos sirve para poder distinguir cuándo es una erosión y cuándo es una úlcera, ¿no? Es importantísimo entre la mucosa y la submucosa. En la muscular, bueno, hay dos capas, ¿no? Una capa que se llama, hay una mnemotecnia que se llama cile. Hay una capa circular interna y una longitudinal externa, ¿no? De fibras. Y la serosa o adventicia, que no está presente en todo el tubo digestivo, del diafragma hacia arriba
hay adventicia, y del diafragma hacia abajo hay serosa. Aquí podemos ver ahí una imagen, ¿no? Acá está la mucosa, acá está la mucosa, acá está la submucosa y la circular interna, la longitudinal externa y la serosa, ¿no? Este es del túbulo del colon transverso. Otra vez, este es el intestino delgado, igualito, 3 capas, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Muy bien. ¿Cuál es la estructura histológica? Vamos a hablar de cada uno. La mucosa vasegregar es el componente más variable. Presenta células con propiedades de absorción y secreción, formada por 3 capas, ¿no? Tenemos el epitelio que va desde la boca hasta el cardias, se llama poliestratificado plano no queratinizado. Básicamente es varios estratos que nos permiten una función de protección, porque va a un continuo rozamiento todos los días. Ingerimos alimentos todos los días, desgastamos, preparado para el desgaste, ¿ya? El cardias, tenemos desde el cardias hasta el colon, es monoestratificado cilíndrico. Su función es secreción y absorción. El corion está formado por tejido conectivo areolar. Y la muscular es mucosae, que les decía, sirve como límite, hasta acá, ¿no? Hasta acá es una erosión, y si esto pasa hacia más abajo, ya viene a ser una úlcera, ¿no? Úlcera. Muy bien, tejido muscular, luego musculares. Vamos a hablar de la submucosa. Dentro de la submucosa hay algo importante que nos pueden preguntar. Está el plexo. Plexo de Meissner. ¿Qué es el plexo de Meissner? Es el sistema nervioso entérico, ¿no? Que se encarga de la secreción. ¿Cómo me acuerdo? Plexo de Meissner. Mira, Meissner se encarga de las secreciones, ¿no? Controla todas las secreciones. ¿Dónde lo encontramos? En la submucosa. En la muscular, ¿qué encontramos? Hay otro plexo, el plexo mientérico de Auerbach. Si es muscular, y como el muscular tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con el movimiento. Ahí está. Controla los movimientos musculares. Los movimientos de peristaltismo, de contracción, de relajación, de tal forma que el bolo alimenticio va desplazándose desde cada segmento, desde el esófago, desde el intestino delgado, intestino grueso, y finalmente llega a la defecación, no se absorbe. Muy bien, tenemos la serosa. Como decía anteriormente, la serosa no se encuentra en todos. Es por encima del diafragma hay la túnica adventicia, y por debajo del diafragma está la túnica serosa, ¿no? Es importante ese dato. Acá está, ¿no? En la serosa adventicia. Vamos a hablar breve de la boca, que es la cavidad porción del tubo digestivo donde empieza. En la boca empieza la digestión. En la boca hay que resaltar dos puntos. En la boca encontramos la lisocima, que es una enzima que rompe las paredes de las bacterias. Es una enzima que se encuentra en la secreción, también se encuentra en la saliva, perdón, en las lágrimas. Se encuentra en la saliva, la lisocima rompe las estructuras de las paredes de las bacterias. También encontramos la tialina o alfa-amilasa, que va a degradar el almidón hasta maltosa. Esa es pregunta que nos pueden hacer, ¿no? Bueno, y aparte de la masticación, la digestión mecánica y química que empieza en la boca. ¿Cuáles son los límites? Límite anterior, los labios. Límite posterior, el istmo de las fauces. El istmo lateral, las mejillas o carrillos. Y límite superior, paladar duro, paladar blando. Y inferior tenemos el músculo mieloideo, que está sobre el músculo, el hueso hioides, ¿no? Tenemos la cavidad oral. Aquí tenemos vamos a ver las partes, ¿no? ¿Cuáles regiones hay? Hay región del vestíbulo. ¿Cuál es el vestíbulo? Es el espacio comprendido
entre los labios y los dientes. Se llama vestíbulo. La cavidad oral propiamente dicha está entre los dientes y el istmo de las fauces, ¿no? 2. Acá está. Entonces sería desde aquí, esta parte de acá, toda esta parte es el vestíbulo, ¿no? Entre los labios y los dientes, y desde acá hasta toda esta parte sería la cavidad oral propiamente dicha, ¿ya? Muy bien, la lengua. La lengua tenemos, vamos a hablar rápidamente. La lengua es un músculo membranoso. Bueno, es un órgano músculo membranoso. No es un músculo, tiene 17 músculos. Tiene muchas funciones la lengua, ¿no? Dentro de las cuales tenemos, va a formar la articulación de la palabra, va a formar, participa en la masticación. Acá está, 17 músculos, ¿no? Y los sabores, ¿no? Acá está los sabores dulce, amargo. O sea, de repente un comentario sobre el amargo, ¿no? El amargo es básicamente la parte posterior porque todos los venenos básicamente son amargos. Entonces, como un instinto de la sobrevivencia, es que estamos masticando y de pronto detectamos algo amargo y se refleja el vómito, ¿no? Porque la parte posterior, algo del amargo. Los demás, ¿no? Dulce la parte anterior, el ácido, el sabroso que se dice, el salado, etc. Vean de las papilas gustativas, ¿no? Muy bien. Los dientes. Ya hemos conocido algo de los dientes, sistema óseo, articular, es la gónfosis, ¿no? La articulación que está entre los dientes y los maxilares superior e inferior. ¿Qué porciones hay? ¿No? La porción visible, la corona, el cuello, la raíz. Acá está, corona dental, el cuello y la raíz del diente, básicamente, ¿no? Las encías, este es, el conducto de la raíz, el conducto del orificio. Vamos a ir viendo poco a poco. El esmalte, esto nos preguntan, casi como cultura general, ¿no? El esmalte está constituido es la parte más dura del organismo. Esto nos preguntan. ¿Cuál es la parte más dura del organismo? El esmalte, ¿no? ¿Y cuál es la composición? Hidroxiapatita cálcica, ¿no? El 97% es la dureza, hidroxiapatita. ¿Qué células lo producen? Los ameloblastos. 3 datos. Primer dato, es la parte más dura del cuerpo, está compuesto 97% por hidroxiapatita cálcica y las células que lo producen son unos ameloblastos. Muy bien, nada más. Dentina, eh, forma la mayor parte del diente, ¿no? Es el segundo tejido más duro. Primer dato. ¿Cuál es el tejido más duro, segundo tejido más duro del cuerpo? La dentina. ¿Por qué está formado menos porcentaje de hidroxiapatita? 70 nomás. ¿No? 70. ¿Qué células lo forman o lo producen? Los odontoblastos. Muy bien. El cemento es baja, ¿no? Mira, 40-45% de hidroxiapatita, menos duro. ¿Quiénes células lo producen? Los cementoblastos o cementocitos. El ligamento periodontal es muy importante en el movimiento de los dientes. No son imperceptibles, pero es muy importante, ¿no? Dentro del movimiento, este ligamento periodontal. Esta cierta movilidad que da, que no es muy apreciable por nosotros, ni siquiera nos damos cuenta que se mueven nuestros dientes, pero es gracias al ligamento periodontal. La pulpa dentaria ocupa la cavidad pulpar, presenta vasos, nervios, lo que duele, ¿no? La parte dolorosa. Bueno, acá he puesto el Streptococcus mutans, es encargado de la caries dental, muy importante uno de los gérmenes más importantes de la caries dental, ¿ya? Solo hay muchos más, pero solamente quiero eso. Parte de tipos de dentición. Como ustedes saben, hay dos tipos de dentición: la dentadura de leche o la dentadura permanente, ¿no? Acá tenemos no me acuerdo ya, eh, los dientes de los niños y los dientes de los adultos, ¿no? ICM, ¿no? ICM. Dos incisivos
canino y 2 molares. Es en los dientes. Este es todo completado hasta acá. Sería una arcada, ¿no? Y tenemos una arcada inferior y una arcada superior. Y si solamente nos presentan la mitad, sería una hemiarcada. Entonces hasta esta hemiarcada tenemos que multiplicarlo por 4, porque tenemos 4 en total, ¿no? Entonces 2, aquí tenemos 5, ¿no? 5 por 4, 20 dientes. Y en el adulto, parecido, ¿no? Pregunta que nos podrían hacer, por ejemplo, ¿qué dientes no hay en él? ¿Qué dientes del adulto no tenemos en los niños? ¿Ya? Una pregunta que nos podrían hacer. Acá digo otra vez, ¿no? Dos incisivos, un canino en cada hemiarcada, 2 premolares y 3 molares. ¿Cuántos son? 8. 8. Estos se multiplica por 4, serían 32 dientes, ¿no? Acá nos preguntan, ¿cuáles son los dientes que no hay en los niños? ¿No? Son los dientes premolares, no tienen los niños. Y tampoco los adultos tienen un molar más. Ellos tienen solamente 2. Bueno, hasta los 6 años aproximadamente, ¿no? Que terminan cambiar todos los dientes de leche. Empieza a los 6 meses, el primer diente, ¿no? Generalmente el incisivo inferior, ¿no? Incisivo inferior. Bueno, funciones de la boca, múltiples funciones de la boca, desde la masticación, insalivación, vía respiratoria también, modifica el sonido, ¿no? Presenta receptores del gusto. El esófago. El esófago es un órgano musculoso, membranoso, que de adelante hacia atrás, hacia allí, literalmente se aplasta, ¿no? Se aplasta, formando por un cartílago acá, que se aplasta, ¿no? Por eso es que es como si fuera virtual. Como te digo, está formado por 3 partes, ¿no? Esta parte acá obedece a la voluntad. Aún tenemos control del alimento. Aquí es mixto. Ahí tenemos y no tenemos. Y finalmente no tenemos control. La parte distal no hay control. Bueno, es la relación con las vértebras, ¿no? Desde la C6 hasta la cervical hasta la dorsal 11. Mide 25 centímetros, presenta 4 porciones. Estas porciones desde el punto de vista de fisiológico, ¿no? Pero 4 porciones desde el punto de vista de la disposición con las vértebras, ¿no? Cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Muy bien. Presenta 3 ensanchamientos, en parte superior, arriba, en parte inferior, parte media e inferior. Aquí vamos a ver deglución y transporte. Básicamente cae por gravedad la alimentación. Muy bien, aquí vamos a ver, aquí está el esófago. Vamos, el esófago, aquí el primer estrechamiento, el segundo estrechamiento y el tercer estrechamiento, ¿no? Cuando estos estrechamientos se alteran, va a formar, por ejemplo, sale, y no sé si han escuchado, ardor, dice, ¿no? Pirosis se llama, ardor, ¿no? Y es una enfermedad, ¿no? Muy bien, eso sobre todo breve nada más. El estómago es como, el estómago es como una J, 2 puntos aquí, la parte inferior, la parte superior. La parte superior el cardias, la parte inferior el píloro, ¿no? La parte más dilatada tiene forma de J, como decía, y tiene 3 capas, forman capacidad de 1 litro a 1 litro y medio. Sirve como para almacenar temporalmente nuestros alimentos y luego iniciar la digestión. Es uno de los, creo que el único órgano donde el fondo se encuentra al inicio, ¿no? Este es el cardias, la primera como una compuerta, como una válvula que impide que el alimento regrese, y el píloro es una compuerta que el alimento impide que se vaya antes de tiempo, ¿no? Impide el vaciamiento rápido del alimento. En el estómago se digieren, por ejemplo, el alcohol, algunos fármacos tipo la aspirina. El alcohol se le presenta, por ejemplo, alguien ha bebido alcohol estando en ayunas, inmediatamente se embriaga, ¿no? Porque rápidamente llega a la sangre, llega al cerebro, llega al cerebelo y pierde el equilibrio, empieza a caminar en zigzag, ¿no? Bueno, decía que el estómago es el único órgano que en el fondo se encuentra al inicio, ¿no? El fondo, el cuerpo, el antro. Este antro es muy importante porque aquí el 80%, digamos,
Aquí ocurren las úlceras o gastritis. Aquí. Esto es. Muy bien. Las células parietales van a formar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle. Más adelante vamos a ir más a detalle y más grandecito. Muy bien, aquí podemos ver el estómago con una forma de jotita. Y aquí podemos ver en la parte la vesícula biliar, ¿no? Aquí está acá este es el píloro y este empieza el duodeno, donde se va a vaciar la vesícula biliar. Se vacía de acuerdo al estímulo de las grasas que uno pueda consumir. Muy bien, aquí otra vez otra imagen, ¿no? ¿Ah? Curvatura mayor, curvatura menor. Alguien, por ejemplo, quiere hacerse la banda gástrica, hace un corte, se hace un corte, acá se opera, ¿no? Se saca acá. Pero como tú puedes entender anatomía desde ahora, que el estómago es muscular, es una capa muscular, y el muscular, al sacarse esta parte, uno sigue comiendo, el músculo otra vez se distiende, pasa 1 o 2 años y otra vez vuelve al peso o quizás al sobrepeso que tenía, ¿no? Entonces no garantiza. Lo más importante es hacer una dieta adecuada, ¿no? Con equilibrio. Muy bien. Hablamos de la histología del estómago, es un epitelio monoestratificado cilíndrico, más o menos serían así, ¿no? Cilíndrico. Así son. Es un epitelio cilíndrico, se llama cilíndrico. Muy bien, ¿qué células tienen? Muchas células, desde las células cardíacas que producen ion bicarbonato, en la región cárdica, en el cuerpo, en el fondo se producen las células principales, simógenas, que producen el pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina, que va a descomponer e iniciar la descomposición de las proteínas. Tenemos las células parietales o oxínticas que producen esta pregunta de examen. Esto siempre nos pregunta. Que debemos de saber, por ejemplo, ¿qué células producen el ácido clorhídrico? El ácido parietales. ¿No? Factor intrínseco de Castle, también las parietales. Si quieren sorprenderte, quizás te pueden preguntar, no te ponen parietales, te ponen oxínticas. Ya te complican la vida. Hay que aprenderse los dos. ¿Ya? Células bueno, eso no es tan importante, son transmisores, la serotonina y la endorfina son unos mediadores que van a ayudar a la secreción, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el estómago, hemos sacado una estructura y aquí esto, ¿no? Es una glándula, todo lo que hay. Desde arriba, las células, desde las células de reserva, las células que producen moquito, las células oxíntica parietal, esa parietal va a producir ácido clorhídrico, las células simógenas, etc. ¿Qué funciones hay? Bueno, almacenamiento de alimentos, secreción. El ácido clorhídrico también funciona, bueno, funciona como un bacteriostático, ¿no? Es altamente ácido y rompe las estructuras bacterianas. Para que uno tenga una infección gastrointestinal, tiene que infectarse con una cantidad lo suficientemente grande que el ácido no sea capaz, no sea suficiente de inhibir tantos gérmenes, ¿no? Muy bien. Formas, aquí el ácido, las enzimas forman más el bolo alimenticio, inicia con el nombre de quimo. Bueno, vaciamiento hacia el duodeno. Y ahí se inicia, este dato es importante, se inicia la digestión de las proteínas, ¿no? Y se inicia la degradación de los lípidos por la lipasa. Se inicia. El intestino delgado inicia una vez que hemos pasado por el esfínter inferior. Llegamos hacia el intestino delgado. La porción es, el intestino delgado tiene 3 partes, ¿no? Tiene el duodeno, yeyuno y ileón. Este duodeno, este yeyuno es muy importante. Sin este yeyuno nosotros no pudiéramos vivir, ¿no? Ahí ocurre básicamente el gran porcentaje de la absorción. Tiene promedio como 7 metros como promedio, ¿no? Lugar de mayor digestión, es donde se absorbe la mayor parte de las transformaciones. Tienen altamente vellosidades con el fin de incrementar la superficie de contacto y puede absorberse más, ¿no? Tiene las válvulas de Kerkin. Tiene una división anatómica y una división fisiológica, ¿no?
La división anatómica, duodeno, yeyuno, ilion y fisiológica. ¿Qué pasa en cada uno? En el duodeno básicamente sigue las secreciones, pero ya no secreciones ácidas, sino básicas para neutralizar, ¿no? Las enzimas, el páncreas elimina bastantes enzimas, tal forma que neutralizan ese pH elevado del estómago y van a, ¿no? Función secretora. El yeyuno básicamente digestiva, ¿no? Y el ilion defensora a través de las placas de Peyer. Aquí podemos encontrar el intestino delgado, ¿no? Este es el duodeno. Es el duodeno, acá este es el, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es, van a formar los conductos hepáticos, van a formar, acá llega el conducto hepático común, el conducto hepático derecho, izquierdo, forma el conducto hepático común, es el conducto cístico de la vesícula biliar, ¿no? Acá se forma, se llena la vesícula biliar y esto va a formar el colédoco. Este es el colédoco y acá recibe el conducto pancreático o conducto de Wilson también lo llaman, ¿no? Conducto pancreático, conducto de Wilson, que también que tiene un accesorio, raro a veces se da, pero el Santorini. Santorini y el Wilson forman uno solo y se unen en la ampolla de váter. Esta ampolla de váter desemboca en el duodeno. Cuando hay bastantes grasas que va descendiendo, hemos comido bastante chanchito, entonces bien, hemos comido cecina de tarapoto con bastante grasa. Esta grasa estimula, hace como un reflejo con una enzima colecistoquinina y esto se contrae y al contraerse se presiona esto y desemboca todo este líquido y emulsiona toda la grasa. Empieza la emulsión de las grasas. Muy bien. ¿Qué estructuras hay en el intestino? Pues células caliciformes que segregan moco, ¿no? Las células de Panet. Sigue habiendo lisosima. Esta lisosima ya había, desde la saliva y la lisosima. Sigue habiendo lisosima. Sigue actuando. Células absorbentes, etcétera, células APUT. Bastante enzimas. Ahí está la colecistoquinina que actúa en la secreción, ¿no? Esta ayuda bastante en la secreción, en las contracciones, la secretina. Es una hormona, glucagón, somatostatina, etc. Muy bien, vamos con porción secretora, porción inmune. Este es básicamente en el hilio ya, las placas de Peyer, ¿no? Placas de Peyer son como estructuras que van esperando algún resto, algún fecalito, alguna bacteria que regrese del intestino grueso para poderlos fagocitar. Muy bien, el intestino grueso tenemos, es la parte final del túbulo gastrointestinal, ¿no? Está localizado entre básicamente ilion y el conducto anal. Muy bien, tiene un promedio de 1.5 a 2 metros. Tiene el mesocolon, está fijo. Aquí ocurre una digestión bastante, casi nada, ¿no? No se digiere, una digestión mínima. El intestino grueso está preparado para absorber agua, ¿no? Aquí se absorbe agua y electrolitos. El intestino, por ejemplo, si uno consume almidón, el intestino grueso pasa por el intestino grueso, ¿qué va a hacer? Le va a sacar todo el agua. Literalmente le saca el IgB, todo el agua. O sea, está preparado para sacar el agua. Si uno consume todo almidón, entonces este almidón se hace tan seco como un cartón. Entonces, y ahí viene el estreñimiento. Dice, pero ¿por qué me estreño? ¿Por qué me estreño? Porque no tenemos una alimentación adecuada ¿en base a qué? A fibra. Por ejemplo, entre la papa y la yuca, la papa es puro almidón y la yuca tiene fibra. Y esa fibra, la celulosa, es indigerible. Entonces esa yuca, supongamos que llega aquí, llega restos de yuca, ya digerida ya, la celulosa no lo digerimos. Por más que el colon, el intestino grueso, intente sacarlo todo el líquido, no lo va a poder, no lo saca. Entonces va formándose una estructura de las heces adecuadas, más el moco que hay por las células caliciformes, entonces se forma los restos fecales y uno ya no se estreñe. Pero si uno tiene una mala alimentación, sí va a estar estreñido. Tiene que ver mucho, ¿no? Muy bien, vamos a borrar esto.
¿Qué porciones hay? El ciego, ¿no? El ciego. Acá está en el ciego básicamente. En el ciego. Acá está el apéndice secal, ¿no? Acá está el ilio. Acá están las placas de Peyer. Y acá está el colon ascendente, transverso, etc. Con transverso, descendente, sigmoideo, recto. Vamos a ver. Presenta celos caliciformes. Estas segregan moco, celos tubulares, glándulas, flora bacteriana bastante abundante y los hidratos de carbono. Estos van a formar los gases, ¿no? Los gases, los flatos, el olor a las heces, el color a las heces, los aminoácidos, el indol, el escatol, el hidrógeno sulfurado dan olor a las heces, ¿no? O el azufre un poco. Esto, por ejemplo, cuando uno consume carne, ¿no? Los flatos son bastante sui generis, característicos. La bilirrubina les da color, ¿no? La estercobilina. Muy bien. Y también se produce vitamina K y vitamina B12. Se produce. Hay una simbiosis, ¿no? Son las bacterias, básicamente Escherichia coli, que viven en nuestro alrededor y también se alimentan y también nos producen vitamina K. Entonces hay una relación de positivo-positivo, ¿no? En ecología es positivo-positivo. Bueno, el intestino grueso ya veíamos, ¿no? 75% de agua, básicamente se absorbe agua, ¿no? Agua, y ahí es donde si se altera eso ocurre las deposiciones líquidas, ¿no? Diarreas. ¿Qué funciones hay? Varias funciones, ¿no? Hay poca acción enzimática, básicamente moco, electrolitos, lo que hemos dicho. El recto y el ano va a formarse ya, una vez viene la parte final, va a formarse ya, una vez que se ha formado, los restos fecales van a poder eliminarse, ¿no? Ahí está. La defecación, todo lo que ya no nos sirve, ¿no? No nos sirve, no lo hemos asimilado. Vamos a hablar brevemente de las glándulas anexas. El hígado es el órgano más grande, pesa más o menos 1500 gramos. Ahí ocurre, es como una fábrica de nuestro cuerpo. El hígado es una fábrica donde ahí ocurre el metabolismo de proteínas, vitaminas, todas las cosas que nos puede ocurrir, ocurren en el hígado, ¿no? Todo, ¿no? Es un órgano bastante grande. Muy bien, acá está, el hígado tiene dos partes, aquí esto se divide, tiene un montón de divisiones que no vienen al caso. Irrigación, ¿qué vasos? Los vasos aferentes, la arteria hepática aporta el 70% de sangre y la vena aporta, ¿no? Ahí van nuestros alimentos. Por ejemplo, si nosotros nos intoxicamos, va hacia el hígado, ¿no? Por eso el hígado de todos los seres vivos es el lugar. Cuando estudiábamos microbiología, yo me acuerdo que no consumía hígado, ¿no? Porque el hígado consideramos que iba, si hay un parásito, va hacia el hígado, ¿no? Si hay exceso de parásitos, por ejemplo, en Amoeba coli puede ir hasta el hígado. Los parásitos, el hígado es el centro de detoxificación, es el centro de lugar donde llegan, incluso puede llegar las enfermedades, ¿no? Los parásitos, etc. Muy bien, venas suprahepáticas, etc. Todos. ¿Qué funciones? Bueno, múltiples funciones, solamente puse algunitas, ¿no? Producción de la bilis. La bilis se produce en el hígado, no se produce en la vesícula. La vesícula solamente sirve para almacén, ¿no? Secreción de bilis, etc. Es lo que nos interesa, ¿no? Para el tema. La glucogénesis, formación de glucosa. Glucogenólisis, lisis, glucógeno, ruptura del glucógeno, ¿no? Gluconeo, esto es glucogénesis, la nueva formación de glucógeno o nueva formación de glucosa. Es nuevo, génesis, origen, nueva formación de glucosa. Muy bien, son cosas que están en el hígado. La vesícula biliar es un reservorio, ¿no? Y cuando uno consume fármacos, algunas cosas, eso tienden a sedimentarse y formar cálculos también. Las patologías. Muy bien, acá está la vesícula biliar. Como ya veíamos, el conducto hepático común, conducto cístico, los dos. Desde aquí en adelante forma el colédoco,
¿no? El colédoco se une con el conducto pancreático, conducto de Wilson, y esta es la ampolla de Battery en la primera porción del duodeno. ¿Ya? Muy bien, el páncreas es un órgano que produce hormonas, es una glándula mixta, produce la insulina, el glucagón y muchas enzimas para la digestión, ¿no? Muchas enzimas que descomponen hasta las proteínas, grasas, hidratos de carbono, la amilasa, ¿no? La amilasa, la lipasa, son importantes enzimas del páncreas. Acá está el páncreas formando el cuerpo, todo el cuerpo. Y esta es la cola, ¿no? La cola del páncreas. Y este es el duodeno. Cuerpo, cabeza y cola. Las glándulas salivales, esto es importante, a veces nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el conducto? Vean, este es un conducto de la glándula parótida. El conducto de la glándula parótida, el conducto de la glándula submaxilar, el conducto, acá está la submaxilar, submandibular, ¿no? ¿Esos qué conductos? Eso nos pregunta en el examen, hay que saberlo, ¿no? Entonces ahí lo he puesto en una preguntita para poder revisarlo. Muy bien. La saliva, como se dice, está constituida básicamente por agua, tiene dos tipos de enzimas, la alfa-amilasa, la lisozima, ¿no? Que la lisozima sirve para poder romper las paredes celulares, ¿no? Romper paredes celulares, paredes bacterianas como un desinfectante. Muy bien, ahí te hemos terminado. Vamos a resolver luego las preguntas que hemos preparado como equipo de docentes.